oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más. Que Dios les bendiga. Damos la bienvenida a cada uno de los que nos visita en este sitio web y a los que se están conectando por radio y televisión online. Sean ustedes muy bienvenidos. Esta es la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile en su programa La Entrevista de la Semana. Y hoy nos encontramos junto al capellán Ismael Ponce desde Puerto Rico. Dios te bendiga, Pastor Ismael. Bendiciones. Dios te bendiga a ti, a tu amada esposa, nuestra hermana Noemí, y a todo tu hermoso país, Chile. He tenido a través de mi trayectoria ministerial muchos amigos de Chile. No he tenido la oportunidad de llegar hasta allá. He estado cerca, he estado en Argentina, he estado cerca de América del Sur. Así que en algún momento, si Dios no lo permite y la pandemia no lo permite, estaremos presencialmente allá. Pero mientras tanto, he comenzado mi incursión a Chile a través de este gran amigo, nuestro hermano Daniel. Gracias por la oportunidad y gracias por la oportunidad de tu hermosa iglesia. Amén. Ismael, queremos conocer un poquito de ti. Cuéntanos a qué edad llegaste al Evangelio. Cuéntanos de tu familia, qué edad te casaste, cuántos hijos tienes. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo conocí al Señor en el día más feliz y uno de los más tristes de mi vida. Yo nací en Nueva York. Mis padres, una pareja de jóvenes puertorriqueños que emigraron desde Puerto Rico hacia la ciudad de Nueva York, se reencontraron con toda la familia. Prácticamente 2 edificios estaban llenos de toda la familia nuestra, los tíos, los primos, los abuelos, así que estaban todos juntos. Y nací yo como el primogénito de mi familia. Y mis primeros años los viví en Nueva York junto con la segunda adquisición de la familia, que fue mi hermana. Y en algún momento dado regresé a Puerto Rico, porque parte de mi familia por parte de madre estaba todo en Puerto Rico y parte de mi familia por parte de padre estaba todo en Estados Unidos. Así que estuve viajando desde muy pequeño, estuve viajando de un lado hacia otro, compartiendo con ambas familias. De ahí, mi mamá era una mujer joven, pero con muchos problemas de salud. Ella era asmática, con algunas complicaciones, y el último día de su vida, esta joven madre estuvo 7 días encamada, y yo llegué a la sala, a la habitación donde estaba, y dije: mira, mami, algo me pasó que yo todavía no tengo una explicación. Estuve acompañando a un amigo a una iglesia, y estando allí sentí algo que nunca había experimentado ni había sentido en mi vida. Y cuando me levanté para salir camino hacia la puerta, terminé camino al altar, y yo le dije a Dios: si esto es de verdad y esto es cierto, lo que están experimentando estos ancianos y esta gente, déjame sentirlo yo también. Y de momento me descubrí que estaba de rodillas, comencé a llorar, y en ese día me presentaron el plan de salvación y conocí al Señor. Regreso al hospital y le digo a mi mamá: mami, algo me pasó que yo no entiendo, pero sé que ha sido algo maravilloso. He conocido al Cristo de la Biblia y de la historia, y he dado mi corazón a él. Ahí mi mamá se incorporó, fue hasta el baño, se asió ella solita, regresó a la cama, le dio las instrucciones de rigor a mi papá: cuida a los nenes, te encarezco que no me los deje, y empezó a hablar como si fuera a partir. Y yo le digo a mi mamá: pero ven acá, yo te doy una buena noticia, y lo más malo que tú estás confundiendo esta situación. Ahora es cuando más yo te necesito. Y me dijo: tú estás en las manos del Señor, así que yo sé que estás en buenas manos y me puedo ir. Y luego de hablar a mi papá, mi mamá te iba a hablar de cabellera, me dio una peinilla y me dijo: peíname. Y yo sé que a ti te gusta peinarme, y yo la peiné ese día, la disfruté como nunca. Y a las 3 de la mañana recibí una noticia que ella había partido. Así que el día que mi mamá parte es el día que yo nazco de nuevo. Tuve un nuevo nacimiento, y de ahí comencé a experimentar mi nueva relación y vínculos con Dios en una congregación que mi pastor fue Evaristo Salgado, que por 53 años pastoreó la misma iglesia. Así que así fue mi conversión. En
un día trágico, que aparentemente fuera trágico, yo tenía alrededor de 10 años, pero un día glorioso porque llegó a Cristo en mi vida y comenzó a conducirme hacia lugares y hacia experiencias que yo jamás hubiera pensado que hubiera tenido. Qué bien. Y cuéntame de tu familia. ¿A qué edad te casaste? ¿Cuántos hijos tienes? Pues tengo una hermana, tuve una hermana y luego otro hermano que nació posteriormente. Mi familia, mi núcleo familiar fue un gran reto. Yo siempre decía, Señor, ¿por qué tú me permites vivir lo que estoy viviendo? Si yo veo que las otras familias son tan felices y tan gozosos de estar compartiendo su quehacer. Mi núcleo familiar lo perdí a muy temprana edad. Mi mamá murió a los 33 años. Mi tercer hermano murió a los 25 años. Mis 4 abuelos murieron por debajo de 60 años. Mi papá murió también. Y mi hermano y mis hermanos todos murieron a temprana edad. Y yo le decía a Dios, pero venga acá, ¿cómo es posible que dice que todas son buenas noticias y que tú tienes un plan maravilloso para mí? ¿Y cómo es posible que esto me haya acontecido? Y en medio de eso, la iglesia me adoptó. Me adoptó como hijo, pero me adoptó como hijo de la fe, pero también me adoptó como un hijo de muchas familias. Así que yo perdí a una familia para adquirir muchas familias que me cuidaron mejor que sus propios hijos. Así que por un lado lloraba la pérdida y por un lado gozaba lo que era una familia que yo no tenía ningún contacto. Y mi mamá siempre me dijo una cosa: estudia, porque el que estudia, conocimiento es poder, conocimiento es oportunidad, y me hizo prometer el día que murió que nunca me quitaría de estudiar. Así que he dedicado parte de mi vida a ser un autodidacta, a leer, a estudiar, a ir a seminarios y estamientos, aunque tengo una formación normal. Y en medio de mi experiencia como estudiante del seminario, una vez que pasa esto, mi mamá, que pasa toda la tragedia de mi mamá y de los restantes miembros de mi familia, el Señor me llamó al ministerio y llegué hasta el seminario, la Universidad Teológica del Caribe, como se le conoce en el día de hoy, y comencé a estudiar la palabra. Y en mi tercer año, el obispo administrativo llegó al salón de clase y todos nos alegramos cuando uno ve la personalidad del obispo llegar. Pues mire, llegó lo máximo aquí. Y recuerdo yo que él entró por la puerta del salón y dijo: ¿cuántos se gradúan aquí? Alcen las manos. Y eso era rompiendo con la tradición de cómo el proceso de ponerte a pastorear, y alzamos todas las manos ingenuamente. Y me dijo: pues mire, yo necesito 7 pastores y los 7 están aquí. Tú vas para tal lado, tú vas para tal. Y a ninguno nos dieron la oportunidad de ser entrevistados, de entrevistar a la iglesia sin saber cuál era el estatus económico, financiero, la condición de los miembros, la estructura. No tuvimos nada de oportunidad para cuestionar. Solamente seguimos la autoridad del obispo. Y yo aprendí desde ese momento hasta acá, hace 40 años hasta aquí, que yo pienso que la inquietud de Dios la canalizan nuestros líderes, bueno o malo que parezca para nosotros, ellos conducen en gran medida nuestros pasos. Así que empecé el ministerio en el 1980 y acabo de cumplir en octubre pasado 40 años de pastor ininterrumpidamente. Así que ese es mi llamado. Me casé siendo pastor. Así que fue un gran reto estando pastoreando hace un año. Me caso y mi esposa estaba conociendo 2 mundos a la misma vez, el mundo de Ismael Ponce y el mundo de la iglesia. Así que fue un reto para ella más que para mí. Fue una gran lucha, pero hasta aquí hemos sobrevivido. Ya hemos cumplido 39 años juntos y este año cumplimos los 40 y comenzó ese proceso. De ahí comenzó una gran aventura de fe. Dios me ha dado la oportunidad de tener una esposa, una hija, dos tremendos nietos y una oportunidad de ser un mayordomo de los bienes del reino. Así que Dios, en su infinita misericordia, me ha permitido estar en muchas facetas de la vida de la iglesia, la estructura de la iglesia, y desde ese comienzo hasta el día de hoy no he parado de estar trabajando y haciendo la voluntad de Dios. No ha sido fácil. En momentos se ríe, en momentos se llora, en momentos hay motivos para alegrarse, en momentos hay momentos para atribularse. Así que yo he vivido
en esa ruleta rusa en todo este espacio de tiempo, pero ha sido uno muy lindo. Y dos ministerios que más me han apasionado es el de cuidado y el de capellanía, que ha sido las tareas que más estoy realizando en este momento. Así que aparte de ser pastor, la Iglesia de Dios me comisionó dirigir la oficina de cuidado pastoral. Yo tengo un censo de alrededor de 500 familias ministeriales que estamos presentes en sus vidas en 3 fases. Primero, la prevención. Una vez el obispo identifica algo que le puede estar sucediendo adverso a alguna familia, una crisis personal o profesional, nos llama. Capellanía, que hemos colocado hombres y mujeres en diferentes instituciones para servir a Dios como embajador y a la agencia que le recibe ser bendecido. Y el equipo de respuesta en desastre, que ha sido un momento donde más creo que he aportado a la iglesia y al mundo secular, y estamos aquí. De hecho, esa ha sido la razón por la que nos conocimos, y ya llevan varios años que hemos compartido nuestro sueño, ¿verdad? Así que esa ha sido parte de mi trayectoria. Dime, Ismael, tienes una gran trayectoria, más de 40 años en el ministerio, pero ¿cómo nace esa atracción o ese ministerio de capellanía? ¿Cómo te vinculaste en la capellanía? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, las 4 áreas que más yo he trabajado con muchos contextos de capellanía, con diferentes agencias de gobierno y de organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones que me han llevado a ir creciendo como por escalones, ¿verdad? Primero, como siempre me gustó servir a la gente, mi pastor me enseñó a servir a Dios, y ese amor por Dios se traduce en el servicio a la gente. Así que él nos enseñó a todos los que pasamos por sus manos y crecimos como ministros que había que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y empecé a trabajar en mis comienzos como colaborador de respuesta en desastre en mi país. Nosotros estamos en el tránsito de todos los huracanes y tormentas en el Caribe, así que una nos toca tarde o temprano durante los próximos años. Y me envolví ayudando como voluntario ahí y aprendí a ver el dolor de la gente de cerca. Después de eso surge la necesidad de... Yo estaba siempre en un hospital con mi mamá, por mi mamá y por los miembros de mi familia, y terminé sintiendo un grado de empatía por los que estaban en el hospital, así que me llevó a estudiar lo que se conoce como CPI, Educación Clínica Pastoral, que es un adiestramiento para atender pacientes en contextos hospitalarios y condiciones terminales. Eso son 400 horas de adiestramiento, salón de clase y en la práctica. Yo tuve que ir a un hospital a hacer una guardia de 24 horas, tuve que estar compartiendo con pacientes y estuve en el salón de clase aprendiendo cómo hacerlo. Una vez aprendimos cómo hacerlo, lo pusimos en práctica y nos sentamos en el salón de clase para ver cómo fue mi ejecutoria en esa práctica. Así que yo cogí 2 unidades de esos, 800 horas en ese contexto. Y no había salido bien de esta situación cuando un agente de orden público tenía un problema familiar que resultó ser el esposo de una hermana de mi iglesia, y comencé la intervención y a conocer esta población difícil y compleja que se llama agentes del orden público. Y ahí comencé a ayudarle, y un alto oficial me dijo: oye, con tanto problema que yo tengo entre los policías, ¿por qué tú no te unes a nosotros a ayudarnos? Y comencé el proceso de enrolarme en la policía, y en el año 1992 comenzó esa gran aventura de acompañar agentes del orden público en el cumplimiento de ley. Y de ahí regresa a mi escenario, que la oficina de la Iglesia de Dios desde 2014 me da la tarea de preparar un plan de respuesta nacional a través de las oficinas nacionales. Y nos preparamos para eso, y llegó Irma, llegó María, y llegó todo esto, llegaron los temblores, llegó todo esto, y pudimos responder y ayudar al ministerio a hacer 3 cosas estamos haciendo. Primero, una estrategia de una cultura de educación permanente, que cada año estamos educando al ministerio cómo responder a un desastre y cómo se hace esto. 2, establecer una estructura para responder, hombres y mujeres que estén disponibles y accesibles para ayudar. Y 3,
el poder hacer enlace para que la respuesta en desastre, ninguna agencia gubernamental o organización privada puede sola responder a un desastre natural. Así que nos unimos todos los componentes y las organizaciones de respuesta en desastre y comencé a estudiar esto para poder ayudar al ministerio a responder a un desastre natural, desde el obispo administrativo hasta el hombre más sencillo y humilde de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer antes, durante y después de un desastre? Así que hemos estado con las manos llenas trabajando durante todos estos años sin parar. Wow. Ismael, mira, hay una cosa que sucede acá en Sudamérica, y es que a pesar de que tenemos un gran aprecio por la capellanía, lo que llevamos tantos años trabajando en capellanía, y cuando hablamos de años estamos sobrepasando los 20. O sea, ya una persona que tiene más de 20 años en un ministerio y le apasiona un ministerio es porque ya algo de experiencia tiene. En el caso tuyo son 40 años. Y uno de los problemas que se nos presenta acá en Sudamérica principalmente es cómo vincular este ministerio de capellanía en la iglesia local. Porque como que no se entiende mucho el proceso de capellanía. Algunos lo aplican como es acción social, otros lo aplican con ayudar de otra forma, ir a los hospitales, otros quieren ir a las cárceles, y la verdad como que en vez de unir el proceso de capellanía, se divide y todos actúan por separado. Con tu vasta experiencia, ¿cómo haríamos o cómo debiéramos hacer para que el ministerio de capellanía se vincule con la iglesia local o la iglesia local participando en capellanía? ¿Cómo sería? Bueno, lo primero que quiero decirte es bienvenido al club. Bienvenido a este grupo de hombres y mujeres con una pasión que arde en sus corazones y llena su mente, pero no encuentra esa mano que le ayude a canalizar esa energía. Yo soy pastor y cuando un hermano está apasionado y empieza a chocar con la gente, lo primero que busco, ¿en qué él es bueno? ¿En qué ella es bueno? Y después que descubro en qué ella es buena y cuál es lo que le apasiona a él, le doy trabajo hasta el cansancio. Y pronto descubro que ya no tengo un problema, porque está tan ocupado y está tan cansado que ya no me molesta. Y entonces me dice, ¿cuándo va a conseguir mi sustituto, pastor? Porque me tienes abacurado ya. Yo no soy el único que estoy aquí. Y la gente me dice, pero pastor, ¿pero cómo tú lograste eso? Si este es el más que está aquí molestando. Y dije, no, lo que pasa es que ustedes no entienden la dinámica. Mire qué sencillo. Yo tuve un hermano en la iglesia que una vez descubrió que todo su altar estaba desteñiéndose la pintura. Y él lijó aquellos palitos de madera, buscó una pintura que él creía que era la mejor y pintó todo aquel altar. Pronto descubrieron que la pintura no se secaba rápido y le dañó la ropa a todo el que se encobra. Así que todos los santos de la iglesia sintieron el efecto de este hombre haber pintado. Mi pastor se molestó, se levantó molesto y iba a decir 2 o 3 y en el camino yo lo intercepté y yo le dije, pastor, ¿usted sabe cuál es el problema? Usted, la visión que usted tiene de lo que este hombre hizo. Me dice, ¿por qué? Molesto, estaba hablando de la autoridad máxima. Yo le dije, este hombre identificó como Nehemías una necesidad. Este hombre como Nehemías quiso ser proactivo, se levantó a saciar esa necesidad. Este hombre consiguió lo que necesitaba para pintar ese lugar. El problema que tuvo él fue que no sabía cuál era la pintura correcta y la manera correcta para que no le anunció usted, no anunció a los demás que vieron eso por años desteñido y ninguno se motivó a pintar esa área. Pero este hombre demostró que una vez vio la visión, que vio los ojos, lo que Dios veía, hizo lo que todos los demás que le criticaron y están sentados allá atrás en los bancos de la iglesia nunca han hecho. Así que lo que tú necesitas hacer es coger la energía de este hombre y canalizarla en forma correcta. A los 5 minutos el rostro de mi pastor cambió y yo le dije, tú necesitas por lo menos 200 jóvenes como ese que quieren hacer algo para reino. Pues mire, el ministerio de capellanía es un ministerio de oportunidades. Pero tenemos que definir la motivación. Si mi motivación es poder llegar a una institución para hacer el trabajo de capellanía, para ponerme un uniforme,
tener una placa, aprender a marchar, aprender a bajar por una cuerda y hacer todo este tipo de cosas que despiertan la pasión de Rambo en muchos de nuestros miembros. Entonces tú vas a ver mucha gente motivada a eso, a llegar ahí, porque ellos se ven con un uniforme y alguien respondiendo a su autoridad de su uniforme. Si yo voy a una luz de tránsito en una intersección y hay muchos cajos pasando de un lado a otro y yo me paro y los mando a parar, es posible que me maten a mí en medio de esa intersección. Pero si llega alguien con un uniforme y se para y le dice a todas las esquinas, deténgase en lo que yo dirijo, quién sale ahora y quién sale después, hay un orden. En medio de un caos se convierte en una oportunidad de establecer el orden. ¿Qué yo le digo a toda la gente interesada en la capellanía? Primero, deben motivar a los obispos administrativos nacionales. Si el jefe no te compra la idea, tú pasas trabajo de más. Así que lo primero que debes saber es la estructura. ¿Qué es esto? Es decir, que son hombres y mujeres llamados por Dios, escogidos por la iglesia, capacitados por la iglesia, enviados por la iglesia, respaldados por la iglesia para el fin de cumplir el propósito de Dios. Cuando él compra la idea que en vez de ser un uniforme, una placa, un certificado que diga el pastor de la iglesia que yo sé tanto como tú, más que tú, que le diga yo quiero unirme a ti para hacer lo que Dios te mandó a hacer, y que en vez de atender una población minúscula, posiblemente 50, 100 miembros, tú tener cientos de vidas que no conocen a Dios, conociendo al Dios que tú adoras y sirve, las cosas que empieza a cambiar. Así que lo primero que yo le digo, véndale la idea al supervisor, véndale la idea al comité ejecutivo, véndale la idea al cuerpo consejero de la iglesia, véndale lo que es esto, una oportunidad y un ministerio. No es un uniforme, no es una placa, no es un certificado. Que cuando empiece a trabajar en eso, aparece la placa, aparece el uniforme, aparece el certificado. Okay. Una vez la gente compra la idea de qué es esto, lo segundo que hay que hacer es pedirle a Dios que nos dirija hacia una organización seria y respetable, para que todo aquel que quiera trabajar en esto tiene que sentarse a aprender. Hay gente que no ha sido buenos alumnos de la escuela bíblica y quieren ser maestros ya. Pues en la iglesia uno ve en la Biblia que hay un maestro y unos discípulos. Tienes que sentarte a aprender. ¿Por qué? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Así que el otro paso, una vez hable la estructura y compren la idea de que esto es bueno para la iglesia, hable con la estructura de la iglesia local, separen el mejor hombre o mujer y organización posible para que puedan educar y formar a los nuevos ministros. Y una vez los formen, le dice, esto es una experiencia de vida, esto con una clase no funciona. Por un cursito de 30 horas, 20 horas, 15 horas, 10 horas, eso no. Tienes que aprender que esto es un estilo de vida, porque las leyes cambian, los reglamentos cambian, las normas cambian y tiene que ir evolucionando. Una hermana me dice, pastor, ¿cuánto yo necesito para ser un buen capellán? Y dije, toda la vida. Y me dice, por eso mucho tiempo. Y yo dije, bueno, usted me preguntó, yo le contesté. Toda la vida. Cuando ya yo creo que sé algo, descubro que no sé nada. Así que ese sería el paso. Una vez yo recibo a esa gente que se prepara, les digo, ¿dónde tú piensas que sería más útil? Porque a algunos les gusta la policía, a otros les gusta el bombero, a otros les gusta el manejo de emergencia, a otros les gusta. Y empieza a buscar los posibles lugares donde lo vas a llevar a educar, a servir. El problema de Latinoamérica es el mismo de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Cuando la gente ve que el gobierno le cierra las puertas, las entidades que quizás más le llamen la atención, las Fuerzas Armadas, la policía, los bomberos, las organizaciones que no te van a dar acceso al uniforme, a la placa y la proyección de autoridad y de poder. Entonces la gente piensa que la cosa se ha puesto difícil, pero no. Al contrario, ¿usted sabe cuántas agencias hay? Una agencia de gran relevancia, un ejemplo, la Cruz Roja. ¿En qué país del mundo que entra la Cruz Roja ha sido rechazada o evitan de que llegue? Ninguna. Ningún país del mundo. Una vez vean ese símbolo,
Pues el programa de la Cruz Roja, por ejemplo, tiene un programa que se llama Spiritual Care, cuidado espiritual. Es un buen lugar donde la gente puede ir. Otro lugar donde puede ir. ¿Cuántos adictos hay en nuestros países? Gente que usa sustancias controladas, hace uso y abuso de sustancias, hace uso y abuso de alcohol. Hay cientos de programas esperando por ti y por mí. ¿Cuántos hogares de mujeres maltratadas por violencia doméstica hay en nuestro país? El montón esperando por hombres y mujeres que le digan: ese que tú tenías era un maltratante, pero no todos los hombres son iguales. Esa mujer que tú tenías era una maltratante, pero no todas las mujeres son iguales. Y ese espacio de aprender a perdonar también es relevante. Así que tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que vender nuestro ministerio como una oportunidad que muy bien puede servir al gobierno, pero si el gobierno no nos recibe, hay otra población que sí nos recibe y nos necesita. Mi experiencia es que después que el gobierno ve lo útil y lo provechoso que ha sido ese programa en otro lugar, ellos nos mandan a buscar. Así que hay que cambiar cómo mercadeamos nuestro producto, porque yo creo que ese ha sido el mayor problema en todas las partes del mundo. Si yo vendo mi producto, que tú estudias y vas a adquirir una estructura o una avenida de posibilidades para adquirir autoridad, yo le digo: ¿tú te gusta la policía? Pues si tú lo que quieres es ser policía, vete a la academia y sé un policía. Pero si tú lo que quieres es ministrar el policía, lo que tú necesitas es conocer la Biblia del Génesis al Apocalipsis y aplicarla bien, y será más efectivo. Ese es el cambio que deberíamos producir. Sí. Sin embargo, dentro de nuestras iglesias tenemos un montón de personas que tienen ganas de servir, que se ha ido capacitando, pero pareciera que en Sudamérica la capellanía solamente está vinculada con las Fuerzas Armadas, con la policía, y se olvida que hay otras áreas de la capellanía donde también pueden servir. Entonces, porque eso es lo que le hemos vendido. Los directores de estos programas le han vendido lo que abriría los ojos y despertaría interés de su mercado. Lo que tenemos que cambiar es, donde quiera que haya un ser humano con una crisis personal y una crisis profesional, tú eres bienvenido. Cuando tú ves la historia, yo estaba en un adiestramiento en la oficina en Cleveland, y hay un individuo que me sacudió. Él iba todos los días frente a un casino, uno de los casinos en Atlantic City, de donde más se mueve este trabajo. Y mientras estaba allí, cogía todo el que salía desorientado por haber perdido grandes sumas de dinero y le ministraba para evitar que se quitara la vida. A empleados, hablarles sobre la bondad de ser honrado y honesto y no robar, no ser corrupto. Y aquel hombre vestido de negro que iba todos los días a esa acera, el dueño del casino se paró con su guardaespaldas y dice: mire, muévase de aquí, usted no puede estar aquí. Y el hombre le dice: yo pensé que esto era del Estado, esta acera. O sea, usted es dueño del negocio de esa puerta para allá, pero de esa puerta para acá, esto es del gobierno. Y yo soy un ciudadano que pago contribuciones, así que yo puedo estar aquí. Y él pregunta a los empleados: ¿y qué hace este hombre? Le habla a los empleados que no sean corruptos y que sean honrados. Le habla a la gente que tiene que llegar temprano y asistir. Y le habla de todos los valores y principios que este hombre decía con la Biblia. ¿Y sabe qué hizo el dueño del casino? Miró para atrás días después y le dice a él: mire, venga para enseñarle su oficina. ¿Cómo mi oficina? Si yo he hecho una oficina y le he puesto una cruz, y le digo a todo el que salga de aquí del casino, vaya del hombre de la cruz antes que se vaya. Y le dice: usted lo hacía de gratis, ya fuera, ahora usted va a ser un empleado mío, así que yo le voy a pagar por estar ahí. Y cuando yo lo estaba escuchando el testimonio, yo como pentecostal estaba escandalizado, porque yo decía: ¿cómo es posible? Pues mira, eso ocasionó que otro tipo que guiaba el club de motoras cogiera y a todos los del club de motoras, donde él estaba en su vieja vida, se pusiera un jaque y creó un ministerio poderoso a nivel de toda la nación. Y él se convirtió en capellán de eso. Así que donde quiera que haya un ser humano con una crisis personal o profesional, pudiese ser alcanzado por este ministerio.
mucho más trascendental que lo que podría ser un pastor de una iglesia local. Fíjense que interesante. ¿Quiénes han sido mis mayores colaboradores en la respuesta de la pandemia? Los capellanes, porque los capellanes son los únicos que le han dado acceso a los hospitales donde está el enfermo, a los cuerpos de policía, que es los que nos ayudan en la movilización de nuestro personal. Así que estos hombres y mujeres que no tenían muchos significados para algunos, se convirtieron en héroes para muchos. Así que lo que yo pienso es que el discurso, el mercadeo, si se pudiera hacer una palabra media típica de la iglesia, de la promoción de este ministerio, ha sido mal trazado. Por eso tenemos malos resultados y malas motivaciones. Sí. Hay que cambiar cómo proyectamos un ministerio tan relevante y tan importante como este. Mira, otra consulta. Habemos muchos apasionados por la capellanía, mucha gente con muchos años de experiencia. Sin embargo, no todos han tenido la bendición de poder ser contratados por alguna agencia o contratados por alguna empresa, o que la iglesia local inclusive determine un presupuesto para el servicio del capellán. ¿Qué le dirías tú a todos esos capellanes que de alguna u otra forma se sienten frustrados porque sienten el llamado del Señor al servicio por amor al prójimo en sus áreas de desarrollo, pero tienen que también estar conectados a la parte laboral y no pueden servir el 100% de lo que ellos quisieran en el ministerio que Dios les llamó? ¿Qué le dirías a ellos? Bueno, la Iglesia de Dios en su programa de capellanía tiene 3 grupos. Primero, tiene un grupo que se dedica a personas empleadas por el gobierno, que son los capellanes del ejército, los capellanes de la policía, algunos capellanes que les pagan, tienen una remuneración, los capellanes de hospitales, los capellanes de hospicios, una población que sí genera un ingreso. El otro grupo es el grupo de bivocacionales, que son personas que están en el ministerio como tú y yo, y que le dan un tiempo de su ministerio a un grupo particular. Y están los de servicios comunitarios, que son gente que hacen la misma labor que el profesional o el bivocacional, pero no generan ingresos. La realidad es que aún en Estados Unidos, que tiene una apertura para que se le pague, se remunere con su dinero por su capacidad profesional, pues los lugares donde posiblemente pueda verlo como un trabajo. En Latinoamérica y en otros países del mundo no se ve el capellán como un profesional. Sí, puede tener la preparación de un profesional, pero no se requiere que le paguen por un servicio. Okay. ¿Qué pasa? Hay que tomar la decisión. Si yo estoy buscando esto como un trabajo y mi realidad cultural no provee para eso, pues no es el lugar donde yo puedo estar. Si yo estoy dispuesto a crear la necesidad a una institución y que vea primero que la pruebita, antes de comprometerse en el programa, le ve que es bueno, es posible que cambie la mentalidad de esa empresa o de esa entidad para que le pague por su servicio o le dé alguna compensación, alguna dieta, lo que fuera. Pero obviamente el grueso de las personas que se dedican al ministerio de capellanía no son pagadas, son voluntarios. Así que tenemos un gran problema. Si la visión de la gente que estudia capellanía es porque lo van a visualizar como una profesión, la competencia es alta. Para que tengan una idea, para que uno pueda ser pagado en la mayoría de los lugares en Estados Unidos, tiene que ser obispo ordenado. Tiene que tener una maestría en divinidades, no una maestría en arte, una maestría en divinidades. Tiene que tener un endoso eclesiástico, tiene que tener unas certificaciones propias para el sitio, la de hospitales, la de manejo de emergencia, estas agencias que certifican adicional a el grado, porque el tener un grado no es una sola puerta de acceso. Un ejemplo, en la capellanía que utilizan educación clínica pastoral, pues es posible que como estudiante con 2 unidades, para lograr las 4 unidades de CPI, te pueden pagar entre $25,000 y $30,000 como estudiante. Pero una vez tú termines tus 4 unidades y te conviertas en un capellán profesional, te pueden pagar hasta $100,000. Pero eso es en el contexto de Estados Unidos.
¿Cuántas plazas hay para eso? Muy pocas. ¿Cuántos compiten para eso? Mucha gente. Así que si la visión es, yo voy a estudiar esto para que yo pueda tenerlo como un trabajo, es posible que no tenga muchos lugares en este momento preciso. Pero tú adquieres otras cosas posiblemente en esa agencia que no te van a dar en otro lugar. Un ejemplo, en mi caso, los adiestramientos que me da la agencia, por ser parte de la agencia, me han abierto puertas en el mundo. Si yo hubiera pagado por esa educación, costaría mucho dinero que no tengo o que no lo pondrían ahí. Así que una cosa hace la otra. Lo que tenemos que aprender es cómo yo sirviendo puedo ser bendecido de una manera u otra y que podamos lograr el éxito deseado. Así que es una gran realidad. El capellán de servicio voluntario, el bivocacional y el capellán profesional son 3 categorías que existen en todas partes del mundo, en unos más que en otros. Así que no es la experiencia de Chile, es la experiencia de muchos países hermanos también. Ok, bien. Y la última pregunta. ¿Cómo ves tú, desde tu experiencia, la incursión de algunos capellanes en la política, área política de sus países? Bueno, muy triste. Yo soy más influyente como ministro que como político. Es una línea bien finita. Hemos tenido malos ejemplos, no tan solo en Latinoamérica, sino en muchos sitios que siendo gente de Dios o identificados como el ministerio, como el reino, han terminado siendo señalados por un acto de corrupción cuando debería ser señalado por un hombre o una mujer que ha promovido los principios y los valores de la fe. Yo lo que le digo es, mire, si usted va a participar en el ambiente político, pues mire, identifíquese como un hermano, como una persona común y corriente que aspira a una posición política. Que lo lograste, pues entonces tú puedes decir, yo voy a defender los principios de la fe, los valores morales y éticos y espirituales como un representante de una persona que cree en eso. Muchas veces en Puerto Rico se ha dado el caso, y fuera de Puerto Rico, que gente buena de la fe ha pedido y ha pretendido tener el respaldo de la iglesia para llegar a una posición política y han fracasado o han limitado su alcance, ¿verdad? Porque la iglesia no simpatiza mucho con la idea. Fíjate, aunque no debería ser, si más hombres y mujeres de fe incursionan en la vida política y lo logran, es una bendición para la iglesia. Porque van a velar por la moral, van a velar por la ética, van a velar por los valores espirituales, y sería un activo poderoso de la iglesia tenerte ahí. Pero la realidad práctica y real es que muchas veces gente llega cargando con la Biblia a estos escenarios y terminan esposados camino a un sistema carcelario. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué es mi vocación? Si mi vocación es como político, pues voy a la política y incursiono, y si gané y apoyo a mis hermanos y la iglesia. Pero cuando yo veo esa mezcla, como que se convierte en una mezcla mala, y créeme que yo estaba en el ambiente sociopolítico de mi país por muchos años, y por mi actividad como parte del gobierno, pues yo veo ir y venir gente. Así que yo le digo a la gente, apoyen un buen candidato, que crea la moral, que crea los valores, que crea los principios que nosotros creemos. Y algunos te llevará la sorpresa que hay gente que no profesan la fe evangélica y han apoyado más la iglesia que muchos que lo dicen, que son buenos creyentes. Así que yo no cambiaría mi plataforma, mi altar por una bastión política. Yo respeto el que lo haga y el que tenga éxito, que lo bendiga el Señor. Pero yo no cambio mi altar por ningún bastión político. Así que yo soy más influyente en mi comunidad y en las esferas gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro cuando digo que soy obispo y cuando digo que yo represento a una población, que si yo fuera como político. Créeme que yo he visto la gloria de Dios como embajador de la fe. Amén. Ismael, ¿qué les dirías a todos estos capellanes que por años han abrazado
con mucha fe, esperanza y amor, y con un servicio incondicional, el trabajo de la capellanía, y lo han trabajado durante tantos años en distintas áreas. Sin embargo, hoy día, ya por la edad, ya por la salud, no pueden seguir en el ejercicio, y ellos se sienten frustrados hoy día, que a pesar de cómo ellos están, ven tanta necesidad afuera, pero tampoco tienen las condiciones de salir a ayudar. ¿Cuáles serían tus palabras para ellos? No, que estás equivocado en tu apreciación. ¿Por qué? Porque la tecnología nos pone al mundo aquí. Te voy a un ejemplo. Había una hermana parapléjica de una iglesia nuestra en Florida. Y esta anciana, que amó a Dios sobre todas las cosas y tenía la alegría de poder llegar al templo, descubre pronto que ya no puede ir. Cogió una guía telefónica y le dice a la gente: te voy a invitar para la iglesia más alegre y más bendecida de esta comunidad. Es tal. Y empezó a llamar todos los hispanos que encontraba una guía. ¿Usted sabe cuánta gente pudo haber llamado? Y el pastor empieza con sorpresa a ver gente nueva todos los domingos. Y el pastor decía: ¿pero quién le invitó? A la hermana fulana. ¿Y quién te invitó? A la hermana fulana. Y ella convirtió su incapacidad en una oportunidad de hacer algo que no podía hacer cuando estaba saludable o que no tenía la visión. Así que lo que tenemos que reinventarnos para alcanzar lo que no habíamos podido lograr en condiciones normales. Yo puedo tener problemas de salud, limitaciones, una edad avanzada, pero si yo puedo ayudar a la generación nueva a quedarse con mi visión, con el propósito, con la inquietud, pues yo gané. Porque aunque esté limitado por mi salud, aunque esté limitado por mi tiempo y espacio, yo puedo crear clones, discípulos que mantengan la antorcha encendida a la nueva generación. Nosotros pensamos que el dejar de ser pastor, alguna gente se sienten inútil, incapaz de seguir en el ambiente eclesiástico. Eso es lo que nos han vendido toda la vida, pero no. Como pastor, yo puedo alcanzar 100 personas, 100 y pico personas que se turnean para faltar. Algunos faltan el miércoles, otros faltan el viernes, otros faltan el domingo, otros faltan una semana, otros faltan 2 semanas. Pero cuando yo voy como capellán, yo he estado en invocaciones donde tengo 8,000 personas en un estadio para la invocación de una graduación de una academia. ¿Cuándo yo volveré a tener la oportunidad de estar ante 8,000 personas como pastor? Muy pocas veces. Lo que pasa es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad sobre cosas. Y yo lo he aprendido al caminar el tiempo. Así que como pastor, yo tengo una población de alrededor de 15,000 agentes. Si multiplica 15,000 por 3 miembros del núcleo familiar promedio, no tengo 15,000 miembros. Tengo 45,000. Pero esos 45,000, yo le añado los empleados civiles, póngase que hayan 2,000, y le añado 2 más, 3 más. Estamos hablando de 6,000 más. ¿Cuándo tú o cuando yo, como pastor de una iglesia local, tendría esa población? Pero cada vez que yo entre por esas puertas, yo tengo 8,000, 10,000, 15,000 personas que están ávidas, hambrientos por ser cuidados. Así que lo que hay que cambiar, cómo estamos viendo nuestra cosmovisión y reinventarnos. Es más, quiero terminar esto para dejarte con la mente y el corazón mal. Mire, hay gente que han abandonado profesión y han abandonado todo y se han dedicado al ministerio y están mejor ahora que cuando trabajaban 40 horas en un sitio. Porque pasan el trabajo, pero gente de Dios de diferentes partes del mundo colaboran, sostienen ministerios poderosos. Lo único que tenemos que sentarnos, enfocarnos en lo que realmente es relevante e importante y preguntar y aprender de otro. Yo no lo sé todo, pero si sé quién lo sabe y si sé quién lo puede. Amén. Es una fórmula maravillosa. Fantástico, fantástico.
Muchas gracias, Ismael. Tiene un Gracias a ti por la espacio, oportunidad. tiene un espacio para saludar a todos quienes nos visitan y escuchan por radio y televisión vía online a lo largo de todo Chile y el mundo. De desearle un saludo en estos tiempos tan difíciles. Tienes la oportunidad para despedirte de ellos. Si yo veo mi vida, pudiera haber dicho que era trágica y pudiera haberme sentado a llorar lo que perdí. Pero ¿sabes qué? Me levanté a ver lo que iba a adquirir. Así que la vida trae sus sinsabores y la vida trae sus alegrías. Es cuestión de uno sentarse y decir, Dios, ¿dónde me quiere? ¿Cuándo me quiere? Llévame allí y ayúdame. Y Dios va a bendecirte y Dios te va a ayudar y Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas. Cuando yo me quedé huérfano a los 10 años, pastor, no tenía papi, no tenía mami que me diera de comer. Yo no me morí, yo sobreviví y estoy aquí. Jamás hubiera pensado que hubiera estado en un foro como este, pero Dios es grande. No ves a Dios como lo que somos nosotros, limitados y pequeños. Ve a Dios como un Dios grande y soberano y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Así que dale la oportunidad a Dios, dile, yo no sé si estos panecillos o este pescado sirve para algo, pero yo alimento 5,000 sin contar como los niños. Así que yo pienso que lo que tenemos que reevaluar lo que hemos pensado, reinventarnos y decirle, Dios, estoy listo para que me lleve donde tú quieras y cuando quieras. Aleluya. Muchas gracias, Ismael. Ha sido una Gracias a ti. bendición el poder entrevistarte, conocer un poquito de tu vida, del ministerio, de la capellanía, y nos bendice todo lo que hemos conversado. Este programa ha sido organizado por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile en su programa La Entrevista de la Semana. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Amén, Dios te bendiga.